para consulta. Hoy, como para no dar más vueltas con esto, si alguien no tiene más dudas con respecto a la línea de tiempo, pensar también esto que les comentábamos la vez pasada de que, bueno, hacer una línea de tiempo, pensar la evolución del turismo, también a qué nos lleva, a ir tratando de entender que eh, la, nuestra actividad está fuertemente ligada a otros procesos, ¿sí? Entonces, eh, entender esto, entender, bueno, qué gobiernos, si nos metemos ya después a analizar la historia de turismo de un país, qué gobiernos estuvieron involucrados en determinada época, ¿sí? ¿Cuál era el contexto mundial? Sí, obviamente cuando uno trabaja el turismo masivo, entender que eh, la, la Segunda Guerra Mundial fue un factor importante en todo esto. Bueno, todas esas cosas, ¿sí? Nos van ayudando. Después, ¿qué más decirle? Bueno, una línea de tiempo también es una construcción bastante, eh, digamos, caprichosa para cuando se hace, y tiene muchas convenciones, mucha ideología atrás de eso, ¿sí? Porque nosotros eh, estamos siempre parándonos desde una mirada, quizás desde manejar ciertos autores, pero tranquilamente podrían venir y decirnos, bueno, pero en otros continentes la historia no la contamos de este modo, ¿sí? Los asiáticos, los chinos, los árabes, los hebreos, tienen otra concepción del tiempo, cuentan los años distintos que nosotros, ¿sí? Los chinos, qué sé yo, andan por el año 4000, 5000, eh, ¿sí? Y también nosotros tenemos esta concepción de una línea, de algo que va siempre hacia adelante, mientras otros pueblos, otras culturas pensaban más en una concepción de espiral, donde se va a veces revisando constantemente el pasado, ¿sí? Entonces, por más que nosotros ahora estemos trabajando estas cuestiones del turismo, está bueno también incorporar o saber que esta es una partecita de la historia contada con estos autores desde una mirada más occidental, si se quiere. ¿Sí? No perdamos de vista eso, porque si no después el pensamiento es como muy necio, muy... antes de esto no había historia. ¿Sí? Lo que a veces, ¿qué podemos decir? Bueno, que es complicado pensar la historia o el fenómeno del turismo tal como lo conocemos, eh, diciendo, bueno, sí, los romanos hacían turismo, en Egipto había turismo, los incas hacían turismo, no sé, cosas que a veces aparecen en algunos textos, y la verdad que hay muy poco escrito también sobre eso, ¿sí? Si uno piensa en cómo fueron los movimientos, por ejemplo, de los incas en América, uno lo podría decir, sí, claro, iban expandiéndose, nosotros diríamos, iban conquistando, era el imperio incaico, pero también la concepción de imperio es también occidental, y a ver, no sé si sería lo mismo que hablar de imperio romano que de imperio incaico. No, son todas cosas que se nos van cruzando y que bueno, tienen que ser por lo menos contempladas. Mm. ¿Qué más? Con el texto de Capanegra, ¿tuvieron alguna dificultad? ¿Alguna cosa que quieran comentar de ese? Si quieren hablar o en el chat. Bueno, parece que no. ¿Cuál es la idea ahora que empezaríamos ya, o estaríamos terminando ya este mes?
que no sé cuántas clases llevaríamos ya o cuántas semanas, creo que son 4 o 5 semanas que llevamos, es empezar a meternos en una de las teorías que más se trabaja o desde donde se analiza el turismo, que es la teoría del sistema turístico. Acá ustedes ya estarían entrando en la unidad 2 en el campus y van a tener tres, tres archivos. Uno que es el libro de introducción al turismo de la OMT, el otro que habla de empresas turísticas de Schluter y otro que dice definición de turismo y sistema. A ver, nosotros podríamos haber empezado nuestra materia por esto, ¿no? Por definir el sistema turístico, pensar las definiciones. Algo hicimos, lo hicimos desde el lado de Hierno Nicolás. Pero entender también la parte histórica nos servía para esto, ¿no? Para decir, bueno, desde dónde se empieza a analizar al turismo como un fenómeno, como una actividad también que tiene un fuerte arraigo en nuestra cultura, que sobre todo se trabaja a partir de la segunda mitad del siglo XX. Todas esas cuestiones van a entrar en este análisis, ¿sí? En el análisis del sistema turístico. Para pensar el sistema turístico, primero hay que trabajar, a ver si lo puedo poner acá en la pantalla, esto que dice teoría general de los sistemas, ¿sí? La teoría general de los sistemas, muchas de ustedes la han visto, ¿sí? En algún momento, quizás analizando, por ejemplo, un fenómeno como sería la comunicación, ¿sí? Por ejemplo, hablar de el emisor, el receptor, ¿sí? El mensaje, el canal, todas estas cuestiones que algunas y algunos habrán trabajado en el colegio. En sí, la base es la misma, la base de analizar la comunicación con esa perspectiva, con esa teoría, es lo que hace también el fenómeno del turismo y empiezan a tomar esto que pusimos acá, teoría general de los sistemas, que el creador fue Ludwig von Bertalanffy, ¿sí? En el texto de Schluter, el que les recomendamos que lean primero, es el que dice capítulo 1, definiciones, sistema turístico. Porque ahí van a ver, esto lo voy a poner acá, van a ver bueno, lo primero es el concepto de turismo, de turista, que puede servirles para reforzar lo que vimos en la primera unidad, pero luego empieza, en la página 11 dice el turismo como sistema. Y empieza acá a trabajar los elementos con los que debe contar un sistema, ¿sí? El medio ambiente, los elementos, las relaciones, los atributos, la entrada, ¿sí? Que acá va a decir el input, la salida, el output, la retroalimentación y el modelo, es decir, una forma en representar todo esto. Fíjense que acá estamos hablando en general de esta teoría, ¿sí? Lo que pasó es que muchas ciencias, algunas sociales y otras más exactas, tomaron este modelo, esta concepción, y la aplicaron al estudio de su fenómeno. Por eso les decía, seguramente ustedes la han visto en el colegio si estudiaban comunicación, ¿sí? Entonces tenían esto del emisor, del receptor, ¿sí? Hay un modelo que es de entrada, otro de salida, ¿sí? Todas las cosas que se cruzan ahí en el medio. ¿Van siguiendo?
Sí, sí, la teoría, esta la vimos la estamos viendo en administración también. Eso iba a decir, que seguro esto lo van a ver en administración porque es parte del temario. Ah, bien, bueno, perfecto. Em, Encima tienen parcial ahora, me decían, así que repasan. Ajá, Está em, repasando con nosotros, lo manejan así, de taquito. buenísimo. Cande, vos que podrías comentar algo de algo que te hiciera, eh, no sé, que alguna dificultad, alguna problemática que ves en este modelo de analizar el turismo. ¿Vieron algún autor en especial del sistema turístico? Ahora no lo tengo acá, pero no, creo que es una parte importante de todo los, las partes. O sea, la comunicación es clave y esto del receptor y el emisor que el turismo juega un papel importante en lo que es eh, cuando alguien se va de un país y va a otro país y genera cambios. Bien. También pensar que este modelo, esta teoría, ¿no? De ir eh, trabajándolo de esta manera al turismo, ¿a quién la utiliza o sobre qué bases está muy afianzada? Sobre todo lo que empezamos a ver con los organismos internacionales, ¿sí? Sobre todo la OMT. La OMT va a estar siempre pendiente de analizar el fenómeno turístico de esta forma. ¿Por qué? ¿Qué le interesa? Lo que Guillermo decía de los aspectos legales, entender si este tipo es turista o es un refugiado político, es un migrante, es un excursionista. Todas esas definiciones para el visitante a la OMT le preocupan porque quiere saber cuántos en números entraron a un país, ¿sí? Entonces por eso le sirve esta concepción de decir, bueno, hubo un país que emitió turistas y otro que los recibió. Un país contra otro país, pero puede ser un municipio contra otro municipio, ¿sí? Puede ser una provincia con otra provincia, ¿sí? Las escalas son casi infinitas, digamos, ¿sí? Pasa que siempre nosotros estamos diciendo, pensando en esto, en los grandes emisores, pero pensémoslo ahora en un turismo post-coronavirus. Eh, ¿Ustedes saben cuál es el país que más turismo, eh, más turistas nos representa a nosotros? O sea, el que nos emite más turistas a nosotros. ¿Se imaginan cuál puede ser? ¿Qué turistas pueden ver más en una calle comercial, en Florida, en algún destino turístico? ¿De qué nacionalidad estoy ¿Será diciendo? Italia? ¿Cuál, Aileen? ¿Cuál? ¿Italia? ¿Los Mm, italianos? hay bastantes, pero no es lo que más nos representa a nosotros. Digo, la que más... Los brasileros, pues, ¿eh? Sí, Jeremías, exacto. Sí, vas a Capital y está lleno. Exacto, sí, sí. Pero a ver, ¿qué cuestiones también nos atraviesan? Las mismas que en Europa, uno diría, bueno, ¿por qué España, por qué Francia son los mayores receptores de turistas eh, en el mundo? ¿Sí? Estamos pensando en eh, 70 millones de turistas al año, 60 millones de turistas al año que recibe España, que Francia, pero ¿qué tienen también en sus bordes, en sus límites? Los mayores emisores, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos descuidar eso y decir, bueno, si tenemos un país al lado nuestro con 180 millones de habitantes, 200 millones de habitantes, que ya un porcentaje de ellos pueda viajar, que acceda al turismo, lo primero que va a conocer son los países limítrofes. Después
seguramente continúa, ¿sí? Y además tenemos varias cosas, y sobre todo una que los brasileros, más allá de su inmensidad de país y todas las playas y todo, no tienen nieve. Que nieve. Entonces, eso es algo que siempre lo van a mostrar. Pero a lo que iba con todo esto es pensar en esto de la emisión y la recepción de turistas, ¿sí? Entonces Cuando digo, vas a Bariloche está lleno de brasileros y toda la gente de ahí mayormente te comenta o sabe hablar portugués porque es como que vas a Bariloche y vas a Brasil más o menos, es porque está lleno. Brasiloche. Es Brasiloche. En un momento en el 2009, 2010, era eso, fue el boom. Y acá también está bueno decir, si trazamos una línea de nuevo de tiempo y empezamos a ver por qué es que en ese año o en ese momento, así en esa década, empiezan a llegar más turistas brasileños. Porque también sí, podríamos decir, siempre hubo turistas, pero eran también de una clase un poquito más acomodada. Ahora, vos tenés que desde el principio del 2000, presidencia de Lula, los 8 años más o menos que dura esa presidencia, eh, los estudios económicos te muestran que hubo unos 40 millones de brasileños que salieron de la línea de pobreza y accedieron a lo que nosotros llamaríamos una clase media. Entonces, tenés 40 millones de tipos que lo primero que van a querer hacer también es viajar, que van a querer hacer lo que no pudieron hacer durante mucho tiempo, ¿sí? Lo que estaba vedado. ¿Y dónde van a viajar? Y a los lugares que los brasileros de antes, con un poco más de recursos, viajaban. Medio parecido también a la historia nuestra del turismo en la época más masiva, ¿sí? En los 50, en los 60. ¿Por qué los obreros, por qué toda la movida del turismo se planteó también para reconocer a Mar del Plata? ¿Sí? Pues también Mar del Plata era el lugar de la élite, ¿sí? Y fue como decir, bueno, mirá, ahora nosotros también accedemos a esto. Entonces digo, los fenómenos no Yo están... cuando vi el video, no, Sí, perdón, yo sí, cuando dale. vi el video de Mar del Plata, lo vi con toda mi familia porque justo estaban todos y lo puse y como que era Mar del Plata, tipo antes, y quedamos todos sorprendidos porque por él yo no sabía eso, mi mamá en cambio sí lo sabía, pero yo no sabía tipo de la historia de Mar del Plata y estuvo bueno el video, la verdad que me re gustó. Buenísimo. Sí, sí. Además, si nosotros queremos estudiar el turismo en la Argentina y tomamos ya el caso de Mar del Plata, es fantástico, porque podemos identificar esto que les decíamos, bueno, una época más ligada con la Belle Époque, otro del turismo de masas, cómo se va también quizás hasta pensando en la reconversión a un turismo más sustentable en los últimos años. Todo lo que el destino hace también para buscar romper con la estacionalidad y no ser solamente una ciudad balnearia, ¿sí? Hoy Mar del Plata no es un balneario, ¿sí? Un balneario, no sé, Aguas Verdes, Monte Hermoso, ¿sí? Mar del Plata hoy es una ciudad, pero ¿cómo se trabaja eso? Bueno, cuando uno empieza también a tratar de desconfigurar todo esto, de entender cómo se transforman los destinos, a veces el modelo del sistema turístico le queda un poquito corto, ¿sí? ¿Por qué? Por estos dos casos que estamos hablando, Brasil, Argentina, y la expansión de, de turistas en Bariloche, o en el centro porteño, y después tenemos esto, ¿no? Mar de Plata, su reconversión, como que queda a veces un poquito limitado, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿por qué este lugar se generó tanto turismo?
Y porque tuvieron la llegada de muchos turistas, ¿sí? Porque tal país emitió más turistas. Entonces, ven que es como que falta algo para decir, bueno, pero ¿y por qué los emitió? ¿Hizo algo la Argentina? ¿Llegó de alguna manera a aquel país para poder recibirlos? Es decir, ¿cómo va la Argentina a presentarse frente a otros mercados? Y dice, bueno, voy a una feria internacional de turismo, voy a la más importante, digamos, de nuestra región y habla hispana, pero de Estados Unidos también y todo, es la FITUR, en Madrid, se hace en enero más o menos, y ahí la Argentina va con todas las miras puestas en atraer otros mercados, ¿sí? Pero bueno, estamos pensando de nuevo cómo va a ser este turismo después de esta pandemia, y no va a ser tan rápido que ya empecemos a recibir turistas de otros países. Ni siquiera sé si de Brasil, en lo inmediato yo diría que no. Y más como está Brasil hoy en día, que es como, no pasa nada, el brasilero se cura solo, somos de una raza superior, dice Bolsonaro, ¿no? Sí, pero están teniendo tantos miles de infectados todos los días, todo, ¿cómo hacemos? ¿Abrimos las llegadas para este tipo de turismo y qué pasa? Entonces por eso digo que la representación de pensar un país con otro país es válida, pero también podemos ahora, y es lo que vamos a tener que ir haciendo en lo inmediato, de provincia con provincia, de municipios con municipios, ¿sí? Pensemos esto, bueno, a ver si podemos empezar a trasladarnos, a desplazarnos para el turismo, eh, no sé, de acá a 2 meses. Pero la condición es que lo hagas en un municipio vecino. Y bueno, ¿a dónde me voy? Si estoy en San Martín, ¿puedo ir a 3 de febrero? ¿Qué puedo ver en 3 de febrero? Usted ahora se dice, no, es insólito esto, pero vamos a ir por esa vía más o menos. Se está por cortar ahora en 10 segundos más o menos. Yo les pido que se reconecten, ¿sí? Que no nos dejen solos acá, ¿no? Turístico, de cómo se va pensando. A veces nos queda un poco limitado, ¿sí? A lo que es un fenómeno un poco más complejo, ¿sí? Nosotros desde la mirada de Guillermo Nicolás, que hablamos de un turismo como una práctica social, es pensarlo más allá, ¿sí? De una mera actividad económica, ¿sí? Y muchas veces el modelo del sistema turístico lo que va a indicar o lo que va a proponer es netamente una cuestión de oferta y demanda, ¿sí? No está mal, hay que trabajarlo, lo están viendo en administración, está perfecto, pero digo, hay que agregarle otros ingredientes a este sistema, porque si no, estamos toda la carrera diciendo somos profesionales que analizan el sistema turístico, pero después, ¿qué pasa? Y estamos medio cortos de recursos si nos quedamos solamente con esta herramienta. A lo que voy es, no ahora, pero más adelante en la carrera, ustedes van a tener que trabajar sobre distintos fenómenos, ¿sí? Van a tener que analizar distintas cuestiones que van apareciendo en nuestra actividad, y pensarla nada más desde el lado de la oferta y la demanda les va a resultar incompleto, ¿sí? Ahí está nuestra función, ¿sí? También de decir, bueno, vamos a buscar otras teorías
otras teorías que quizás vienen también del campo social para ver si las podemos aplicar al turismo. Yo les mostraba, a ver, yo les mostraba perdón, ahí está. Les mostraba al autor de la teoría general de los sistemas, pero este tipo que era biólogo, von Bertalanffy, ¿sí? Y desde la biología, digamos, es un fenómeno que quizás son trasladables en el tiempo y sin muchos cambios, ¿sí? Si uno dice, bueno, a ver, vamos a pensar, ven que esto no le vamos a pedir ahora, pero todos estos conceptos, ¿sí? La retroalimentación, la entropía, negentropía, recursividad, homeostasis, ¿qué son? Son términos que se aplican más al campo a veces médico, a veces de las ciencias exactas, entonces es fácil pensar en a ver, se le escucha medio mal, me dicen, ahí va mejor. Les decía, pensarlo desde la biología es más fácil, pensar que un bichito come a otro bichito, que eso después se lo come un bichito un poco más grande, y eso sigue así durante siglos y siglos, y a veces millones de años esa cadena, digamos que es bastante simple. El tema es cuando nosotros empezamos a meter a personas en esta teoría, ¿sí? Y acá, a ver, esto se los paso. ¿Lo ven ahí este diagrama? ¿Se ven? Este es el que también va a trabajar gracias, el texto de Schluter, ¿sí? Sistema turístico según el modelo de Leiper, Neil Leiper. Coméntenme, ¿lo han visto este modelo en administración? ¿Les suena esta representación? ¿No? Básicamente igual es lo que estábamos diciendo, ¿sí? Hay una región de origen, que podríamos decir como un espacio emisor, y una región de destino, el espacio receptor, ¿sí? En el entremedio de estas dos esferas, ¿qué hay? Un espacio de tránsito, o sí, ruta de tránsito, habla acá. Entonces, este es el modelo que, digamos, más se suele trabajar en el turismo. Bien. Volvemos al texto este de Schluter. Entonces, pensemos que los sistemas, la teoría general de sistemas, incluye todos estos elementos y después ven que acá ella va a trabajar sobre el mismo que les estaba mostrando de recién, el sistema de Leiper, ¿sí? Nada, si ya están trabajando algo en administración, buenísimo, ¿sí? Estemos repasando esto. La idea era hoy empezar a, digamos, perdón, que me llegan unos chats y no sé,
empecemos a trabajar todas estas ideas, ¿no? La más compleja quizás es decir, ¿nos alcanza con analizar toda nuestra actividad con el sistema turístico? ¿Toda nuestra actividad se ve representada ahí? Esa, digamos, sería la pregunta marco, ¿sí? Entonces después vemos, bueno, ¿cómo está representado nuestro sistema turístico? Con un espacio emisor, con un receptor, con una ruta de tránsito. ¿Qué características tienen los espacios emisores? Ahí lo van a meter más en toda la parte que ustedes pueden ver en economía, en administración, que es el espacio de la demanda, ¿sí? El espacio donde se genera la idea de querer viajar, si se quiere así decir en palabras simples, ¿sí? Y en el espacio receptor, el lugar, ¿sí? Donde se va a producir ese encuentro con la demanda, ¿sí? Y donde va a estar involucrada la oferta, ¿sí? Entonces le digo, esto es siempre así, nos alcanza a pensar el turismo como un juego entre la demanda y la oferta, ¿sí? ¿Escucharon algo del petróleo en estos días? ¿Sí? El petróleo por primera vez está a precios Sí, negativos, ¿sí? Eso nos diría que la oferta está muy baja, ¿sí? Digamos. ¿Y también qué ocurre? Bueno, que hay una demanda que utiliza el combustible, que la verdad yo tengo casi mi auto estacionado, no lo estoy ni usando. Entonces, podríamos decir, bueno, si los precios internacionales bajan, la gente no está usando tanto sus autos, ¿qué podríamos hacer para incentivar o para decir, bueno, aunque sea que consuman más eh, electricidad o lo que sea, podríamos bajar los precios, ¿sí? De las naftas, de los combustibles, ¿sí? No solamente pensar el precio de la nafta de los autos, también es pensar en el precio del gas, de otros combustibles que utilizan las industrias para funcionar, ¿sí? Pero eso igual no está ocurriendo. Entonces digo, no es tan lineal esta relación, ¿sí? De oferta y demanda. Eh, qué sé yo, pasó Semana Santa y la gente casi no iba a los supermercados y yo no veía que, no sé, los huevos de Pascua valieran menos de 500 pesos. Y nada, qué sé yo, quizás uno ahora sí puede ir y decir, bueno, ahora sí compro un huevo de Pascua, pero no lo encontrás. ¿Qué hace el supermercado o lo que sea? Los guarda y dice, este vence en un año, así que lo pongo en la próxima Semana Santa. ¿Sí? Lo que vamos es, no todo fenómeno está lineal, y menos el turismo, ¿sí? Eh, entonces, esta idea de pensar nuestra actividad desde un espacio emisor, un espacio receptor, y decir, por ejemplo, bueno, no, si yo construyo un hotel, ¿sí? Si yo, eh, ¿cómo diríamos? Fortalezco esta oferta, ¿sí? Por ejemplo, en tal lugar no hay hay solamente un hotel, yo digo, si yo pongo otro hotel, van a venir más turistas, porque yo estoy generando más oferta. ¿Eso es siempre así? Con construir algo, con generar una oferta, ya mágicamente o linealmente la gente va ahí. No lo pensemos en un hotel, pensémoslo, no sé, en un restaurante, ¿sí? Decimos, bueno, acá no hay tantos restaurantes en esta zona, yo podría poner algo y listo. Distinto es decir, bueno, a ver, estoy acá en la zona que rodea la universidad, y tengo una demanda muy grande de jóvenes, ¿sí? ¿Qué necesitan esto? Y bueno, comer un menú rápido, económico, bueno, está bien. Ahora, ¿con qué juego yo también ahí?
con que sábado y domingo yo no voy a laburar casi, que los feriados tampoco, digamos los días que son más fuertes para otro tipo de negocio gastronómico. ¿Qué podría seguir pensando ahora? Y un negocio apuntando a estudiantes, en este contexto, no sirve. ¿Qué van a hacer las fotocopiadoras, ¿sí? Durante estos meses? ¿Sí? Entonces digo, no es siempre tan lineal todo. Empiezan a aparecer un montón de cosas ahí en el medio, que por eso en muchas ocasiones el análisis del sistema turístico nos resulta un poco incompleto, ¿sí? A esto vamos también con que hubo un boom, digamos, de la aplicación de la teoría general de los sistemas para casi todas las disciplinas, ¿sí? Estamos hablando de 1960, 1970, pero después también esas mismas disciplinas empezaron a decir, de cierta manera, y la verdad que esto es interesante, pero no nos complementa todo el estudio que nosotros hacemos de nuestra actividad, de nuestro fenómeno, no nos alcanza, ¿sí? Y obviamente, ¿cuál fue la única disciplina que dijo, sí, nosotros nos encanta y la vamos a mantener por año? El turismo, ¿sí? Todas las demás disciplinas y fenómenos, así como se habían amigado y habían dicho esto es lo mejor que tenemos para explicar nuestra actividad, después dijeron, bueno, sí, ahora ya no nos sirve más. El turismo no, sin embargo, de los 70, de los 80, que está reflotando esta idea del sistema turístico casi sin cuestionamientos. Y entonces, acá de nuevo, no está mal el sistema turístico, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es, a veces no nos alcanza para trabajar todo lo que vamos a ver de un fenómeno, ¿sí? Porque de nuevo, si nos quedábamos en esto, de un espacio emisor, un espacio receptor, y Argentina dice, nosotros estamos salvados mientras a Brasil le vaya bien y nos mande turistas, nosotros vamos a estar bien, ¿sí? Entonces, de repente pasa esto, que claro, es mundial también, esto no hay forma de atenderlo desde casi ninguna mirada. Fíjense, o por lo menos yo me estoy tratando de leer todos los filósofos que aparecen diciendo, bueno, va a pasar esto, va a pasar lo otro, y uno dice, se viene esto es la caída total del capitalismo, se viene una nueva forma de comunismo. Zizek dice eso. Otro le responde y dice, no, nada que ver. Lo que va a pasar es un capitalismo aún más salvaje. Digo, no hay una mirada y que nos diga, sí, vamos por acá. ¿Sí? Y en cuanto al turismo, yo estoy sorprendido de la cantidad de gente que está hablando el turismo post pandemia, todo, digo, ¿desde dónde se paran? ¿Sí? ¿Desde dónde saben qué va a pasar? Estas son cosas que, bueno, van sonando, digo, no observo lo tienen mismo que quizás vos, Pablo. puntualmente ahora que ver con el sistema turístico, pero nos falta también un poco de marco teórico, nos falta también entender, bueno, ¿desde dónde nos paramos para decir eso? Deben haber escuchado, no sé, vos, Natalia, también, sí. Bueno, cuando el turismo vuelva a la normalidad. ¿Qué es la normalidad, no? La pregunta post pandemia, ¿qué sería la normalidad? A ver, habla de nuevo, Natalia, no te escuché bien. No, digo, vos dijiste cuando el turismo vuelve a la normalidad, entonces mi pregunta es ¿qué es la normalidad? No, ya empezamos a filosofar, ¿no? ¿Qué es la normalidad post pandemia? Digo, Claro. ¿qué tipo de turista va a ser el nuevo turista, ¿no? Digo, tal vez esto es una actividad que podemos plantear tipo en un foro, que tratemos de imaginar, solamente imaginar, ¿no? ¿Cómo va a ser el turista
tal vez en el corto plazo, en el largo plazo nadie puede imaginar nada porque no sabemos cómo vamos a salir de esto en el sentido de cuándo se va a encontrar la vacuna, si esto va a tener alguna cura y demás cuestiones, pero en el corto plazo, cuando podamos empezar a movernos un poco, ¿cómo va a ser el turista? ¿Qué imaginan ustedes? ¿Un turista jubilado? ¿Una persona joven? No sé, yo estoy pensando en eso, ¿no? Ahora hablando Sí. de las cosas que venís comentando, Pablo. Y está bueno, ¿no? Esto, primero, lo que dice Natalia, ¿qué es la normalidad? Por ejemplo, la normalidad en el turismo hasta este momento eran empleos que fuertemente estacionales, muchas veces mal pagos, ¿sí? En condiciones de precarización también. Entonces, vos decís, bueno, y yo como empleado de una agencia de viajes que hoy en este contexto está dedicándose a reprogramar todos los viajes que se habían vendido, con suerte, cuando no tiene que cancelarlos, dice, la normalidad, ¿qué sería? ¿Que yo vuelva a trabajar así? ¿Cuál era la normalidad en los destinos, digamos, masificados, como Venecia, como París, con todo que están diciendo, bueno, sí, mirá, en Venecia el agua está cristalina, de nuevo, claro, se bajó la mugre nada más, asentó en el suelo, pero digo, la normalidad sería, listo, volvamos a meter 800.000 turistas por día acá porque hay que facturar, se van a cuestionar, entonces es un momento también para cuestionar todo eso, cuestionar uno de los primeros foros que abrimos en los grupos y en el campus, que decía, bueno, no son vacaciones. Esto es lo primero que salieron a decirnos cuando nos querían convencer que iban a ser 15 días nada más, me dijeron, bueno, pero no son vacaciones. Entonces, pensar nuestra actividad también como que siempre es una actividad que nos genera placer, ¿sí? El placer, el ocio, también es momento de cuestionarla, porque quizás no, obviamente estamos deseosos de salir, de movernos, ¿sí? Pero también nos vamos a tener que replantear esas cuestiones del placer, del ocio en estos contextos. Porque quizás nos van a decir, bueno, sí, pero te podemos mover, como les decía antes, de un municipio que estás a otro que esté al lado, ¿sí? O no vas a poder desplazarte más de 200 kilómetros. Bueno, ¿qué podemos trabajar en eso? ¿Sí? Un amigo que está trabajando en Ushuaia, y fíjense, Ushuaia, esto no me acuerdo si lo habíamos charlado, pero a ver, por un lado es mucho más fácil controlar la llegada de turistas, ¿sí? Y decir, bueno, cerramos acá y los casos no empiezan a expandirse, porque esa es una isla, es decir, cierro los 2 aeropuertos que tengo, cierro el puerto, cierro la ruta que me une, que además tenés que llegar en balsa, o sea que si no funciona la balsa y todo, ya está. Pero cuando todo se empiece, tarde en reactivarse, ellos mientras tanto tienen que empezar a decir, este refugio que yo usaba para que los turistas coman un asado, ahora que tengo que hacer, y no sé, fiesta de 15, casamientos para los fueguinos, ¿sí? Tengo que usar algo así. Y después también se van a tener que plantear y decir, la verdad que nos llegaban un montón de personas con los cruceros. Piensen que los cruceros tienen promedio a veces de 2.000 pasajeros, 3.000 pasajeros. Te llegan 3 cruceros en un día. Te bajan 10.000 personas a la ciudad. ¿Eso es normal? ¿Sí? ¿Eso se puede seguir sosteniendo? Estamos pensando que hay un montón de gente que va a estar ganando mucho menos que antes también. Pero también estamos pensando en, bueno, ¿cuánto tiempo más se podía sostener eso? Porque fíjense lo que hacían las compañías de crucero, era el crucero más grande del mundo, ahora tiene 5.000 personas, ahora tiene 6.000 personas, ahora 8.000 personas, no sé, y ese modelo quizás también se termina. Bueno,
nada, volviendo a todas estas cuestiones, decimos, mm, resulta completo pensar nada más en oferta y demanda. Si ahora justamente la oferta va a ser los destinos de proximidades, ¿sí? Y la demanda quizás va a ser mucho mayor también, ¿sí? Pero van a ser propia de argentinos. Entonces ahí plantearse también qué destinos de la Argentina están preparados para tanta demanda. ¿Podemos seguir nada más vendiendo Mar del Plata, Bariloche, qué más? No sé, al Mendoza, ¿sí? Al destinos así muy fuertes. Entonces, acá eso está re bueno también para empezar a ya plantearlo desde ahora, de una materia de introducción al turismo, decir, bueno, quizás lo que va a empezar o lo que tenemos que empezar a trabajar son en pequeñas comunidades, ver cómo pueden trabajar el turismo, ver hacia dónde pueden, qué tipo de turistas les interesa que lleguen, cómo tendrán que ser esas relaciones. Entonces, estudiemos el sistema turístico, veamos la oferta, veamos la demanda, veamos esta ruta que une a ambos, pero entendamos también que hay otras cuestiones también que aparecen ahí en, en este proceso. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, Natalia, ¿algo más? Estaba pensando en lo que estabas comentando, ¿no? Tal vez pensando en que el turismo, cuando podamos hacer un poco de turismo, va a ser en tal vez tu propia provincia, ¿no? Y cómo se podría potenciar o empezar a pensar en destinos, no sé, pienso, ¿no? Digo, lo dejo acá en el aula, en nuestra aula virtual para ver qué piensan ustedes, pero tal vez trabajar con los destinos próximos a destinos como Mar del Plata, ¿no? Lugares como Mar del Plata que ya tienen en sí mismos, ya están muy posicionados y demás. Para empezar a descomprimir, porque me imagino los gobiernos municipales y provinciales trabajando en esto de un turismo de alguna manera seguro, ¿no? ¿Quién se va a animar a moverse, no sé, de repente a Mar del Plata sabiendo que el que te puso la sombrilla al lado podría tener coronavirus, por ejemplo? ¿Qué esperamos del municipio cuando estamos llegando, ¿no? A Mar del Plata, que nos tome la fiebre, que, no sé, pensar como en grande, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo podemos empezar a planificar estas cuestiones? Si de repente podemos abrir un poquito más y decir, bueno, puede ser Chapadmalal, lugares cercanos, y cómo podríamos potenciar eso, cuál sería el rol del Estado, en términos también de ayudar a los privados para que puedan invertir en ese tipo Claro, de lugares, no sé, ahí pienso en hay, cosas. hay algo clave también. Ustedes van a escuchar un montón de noticias también ahora que las empresas de turismo dicen, esta situación es insostenible, así nosotros no podemos, no somos competitivas, el Estado tiene que ayudarnos. Y el Estado también acá, como dice Natalia, el rol del Estado es importante, pero para que las empresas sean competitivas, no va a apuntar tanto el Estado. El Estado va a estar diciendo, los vamos a ayudar, pero para que mantengan sus puestos de trabajo, ¿sí? Vamos a ayudarlo para que no despidan gente, porque esto también puede ser la excusa de muchos empresarios para decir, listo, borro a mitad de mi planta porque Claro. esto no es competitivo. Ahí es donde el Estado tiene que estar diciendo, no los eches, nosotros te vamos a bancar tanto, pero no te vamos a estar bancando que vos tengas un superávit, pero que sea una empresa de una sola persona. Digo, estas son las cosas también que se están discutiendo. Se está discutiendo, y esto cosas de Francia, por ejemplo, lograron que las
los hoteles, las agencias de viajes, las aerolíneas, permitan la reprogramación de su servicio por 18 meses. ¿Sí? Acá, por ejemplo, Aerolíneas dijo, vos tenés el pasaje abierto hasta marzo del año que viene, ¿sí? Pero bueno, en noviembre, si hay cambios en la tarifa, los vas a tener que pagar. Entonces, obvio, la gente no va a sacar nada hasta octubre, noviembre, en todo caso, ¿sí? Ahora, si a vos te dicen, vos compralo ahora, pero tenés 18 meses para usarlo, y bueno, puede ser. O uno que tenía, no sé, un viaje programado para las vacaciones de invierno, ¿sí? Y te dice, bueno, no, pero no voy a poder viajar, no sé, a Las Leñas. Pero si me lo bancás un año más, hasta junio del año que viene, sí. Bueno, es preferible eso antes que la cancelación. Entonces, ahí es donde también está el rol del Estado, el rol de las agrupaciones de profesionales, ¿sí? La Queríamos cooperación entre privados también, ¿no? cooperación, Digo, sí, sí, sí. Una cosita más, les muestro acá. Este es el libro de la OMT de Introducción al Turismo. Y en la página 51 tiene un poco este gráfico, un poco que es donde venimos hablando. ¿Qué tipo de turismo vamos a estar recibiendo o con el que vamos a estar trabajando? La OMT lo clasificaría así: turismo doméstico, residentes visitando su propio país, ¿sí? Después ven que hay otras formas. El receptivo, cuando decimos que estamos recibiendo turistas o visitantes de otro país, y el emisor cuando tenemos los del propio país que se dirigen a otros países. Digamos, estos dos son de los que, bueno, digamos, va a faltar un tiempo, ¿no? Para que se promueva y para que se realice. Entonces después, esto la complica un poquito más y dice, estas tres formas de turismo pueden combinarse en turismo interior, ¿sí? Es decir, el que llegaba de afuera, el receptivo, con el doméstico, realizan el turismo interno o interior. El turismo nacional es el doméstico y también el emisivo, ¿sí? Porque hay gente que viaja, que es propia de un país, y el turismo internacional es el emisivo y el receptivo. Pero hoy quedémonos con esto, ¿sí? Con el turismo doméstico. Y pensemos, ¿sí? Desde qué lado se está trabajando el turismo doméstico en la Argentina, ¿sí? De nuevo, pensemos cuál es la oferta de turismo doméstico en la Argentina, ¿sí? Cuando un argentino quiere viajar por su país, ¿qué opciones tiene? Nos van a decir, tienen de todo, tienen todo el país, los parques nacionales, todo. Pero después cuando empezamos a trabajar sobre, y bueno, ¿cuál se hace más accesible en cuanto a el transporte? ¿Sí? ¿Qué ciudades tienen aeropuerto? Ahí Natalia les podría dar varias pistas y decir, bueno, todo muy lindo con, no sé, el campo del cielo y ver los meteoritos ahí en Chaco, pero para llegar ahí, y tenés que, con suerte, un vuelo a Resistencia, que debe haber uno diario con suerte. Y ahora, si me decís, no, bueno, las cataratas, y sí, tenés 10 vuelos diarios. y varias compañías, aparte de Varias cataratas. compañías. Entonces, eso es lo que quiero que reflexionemos también con el sistema turístico, con el turismo doméstico, para decir, bueno, si vamos a estar trabajando en esto, olvidémonos por un rato de todo lo que nos dice la OMT de el turismo extranjero, el turismo de los visitantes, porque vamos a tener que mirar acá nuestro país y decir, bueno, ¿y qué tenemos para ofrecerle? Y después también pensar
en qué tenemos para ofrecerles nosotros desde nuestros municipios, ¿sí? De donde viven ustedes. Este es el trabajo que después va a ir viniendo más en la segunda parte del cuatrimestre, que es el relevamiento, el pensar nuestro territorio, ¿sí? El de ir eh, construyendo o recuperando identidades, ¿sí? De empezar a encontrar distintas personalidades que quizás viven en nuestro barrio o que vivieron, encontrar nexos quizás con la literatura y con algún poema o algo y decir, mirá, esto se aplica acá. Las que viven en Caseros, decir, bueno, y acá acontecimientos históricos, digo, Caseros, el Palomar, bueno, esa es la segunda parte, ya que nos tocaría cuando sigamos avanzando en este cuatrimestre que singular le queda corto. Sí, ¿vamos bien? Sí. Bueno, Sí. nada, entonces, preguntas hasta acá. Yo diría que trabajen sobre esta temática, sobre el sistema turístico, que empiecen a chusmear esos textos que están ahí colgados en el aula. Y podríamos hacer una reunión el martes después de la 1, no sé. ¿Es muy raro hacer así? ¿O qué les digo, sé que están con los horarios de la universidad, pero quizás hacer así 40 minutos, 1 hora, a ver cómo estuvieron leyendo y después vemos. Sí, Igual pero esta, bueno, sí, esta clase como también, quieran los chicos. Bueno, Analía dice que sí, Ibáñez también, Luz también, Pena también, Fernández también, bueno, Abril buenísimo. también. ¿Alguno? Bueno, hagamos al revés, alguno no, no puede. Nada, está perfecto. Lo que les iba a decir que estoy grabando esta sesión y la de antes también, antes que se cortó, así que después la subimos a YouTube y tienen también para verla. Es más aburrido quizás, pero eh, sepan que también va a estar ahí por la gente que quizás se tuvo que ir antes y eso. Bueno, Ah, quedamos así entonces. Eh, Jeremías, ¿querías decir algo? no, 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 no. Listo. Bueno, chicos, chicas, cuídense. Acá nos preguntan cómo nos encuentran en YouTube. Tenés que darle like y seguir nuestro canal con 1000 suscriptores. Lo puse en el campus, creo. A ver. Sí, está en el campus. Sí, yo vi el video. En el campus dice clase Zoom, 17/4, evolución del turismo. Sí, Eh, está acá. y la verdad que si no, no sé cómo me tienen que buscar. Es como el canal mío, pero No, pero está, lo subiste. a ver. ¿Cómo se hace para compartir el canal? Voy a tratar de poner acá Acá está. Sí, está en el campus. Yo lo puedo. Ya va, ¿eh? Bueno, acá. Les voy a compartir acá el enlace, así ya directamente tienen. Esa fue la clase del otro día sobre evolución del turismo. Y bueno, eso chicos.
Esto calculo que mañana la estaré subiendo, porque tarda un ratito y acá hoy no tengo buena señal. ¿Sí? Si no hay más cuestiones o algo que atender, los saludo y nos vemos el martes así a la 1 de la tarde aprox. Les mando mensaje igual. ¿Bien? Dale. Decimos Listo, gracias. profe. Gracias por todo. Hasta Chao, luego. hasta luego. Chau, nos Chao, vemos. entendés.